Efectivamente, el amor es algo maravilloso y cualquier persona que lo haya vivido, que sabe que es lo mejor que existe en esta vida, pero tiene un componente muy importante bioquímico y los investigadores, los neurocientíficos, llevan años investigando el tema del amor en el cerebro y qué pasa cuando te enamoras y qué pasa en el amor ciego, qué pasa en el amor a primera vista, qué pasa luego cuando pues llevas ya 20 años con tu marido, tu pareja y qué es lo que realmente existe ahí. Gracias, Cristina. Es una gran sorpresa y alegría, la verdad. ¡Qué barbaridad! Hoy viene a hablarnos de amor y concretamente de los fundamentos fisiológicos del amor, porque cada vez es más claro que hay profundas relaciones psicosomáticas, que el cuerpo y el espíritu, que el cuerpo y la mente están muy relacionados. Efectivamente, el amor es algo maravilloso y cualquier persona que lo haya vivido, que sabe que es lo mejor que existe en esta vida, pero tiene un componente muy importante bioquímico y los investigadores, los neurocientíficos, llevan años investigando el tema del amor en el cerebro y qué pasa cuando te enamoras y qué pasa en el amor ciego, qué pasa en el amor a primera vista, qué pasa luego cuando pues llevas ya 20 años con tu marido, tu pareja y qué es lo que realmente existe ahí, si es amor, si es enamoramiento, si es chispazos, si es apego. Y ya los estudios pues cada vez son más interesantes y de hecho una de las cosas más importantes que se está hablando es de esa primera fase, de esa fase de enamoramiento, que los que saben, los que lo estudian, dicen que dura aproximadamente, pero me vas a ver, 17 meses. 17 meses, tomamos nota. Pero es muy interesante porque en esa primera fase del enamoramiento, del chispazo, se activan una serie de sustancias en el cerebro. Esas sustancias son sobre todo la oxitocina y la serotonina. Entonces la serotonina en ese momento va a bajar, lo que va a hacer que seas más proclive a las obsesiones. Es decir, te vas obsesionando con la persona y lo tienes en tu... Esto es propio, por eso... No te lo quitas de la cabeza. Cuando tienes un trastorno obsesivo, tú trabajas con fármacos relacionados con la serotonina. Bueno, pues parece que cuando tienes esa fase de enamoramiento, baja la serotonina. Sube la oxitocina, que es la hormona relacionada con el apego, el cariño, la confianza. Y en esa primera fase... Cuando conoces a alguien, pasas de una fase de como excitación, euforia, alegría, ilusión, inconsciencia un poco, ahora hablaremos de esa parte de la inconsciencia que es muy divertida, al cabo de los meses o de los años, a una fase de calma, de tranquilidad, de sosiego, y las dos tienen su base fisiológica. Pero esa fase de calma, que sucede pues cuando la gente lleva muchos años con su pareja, no solo depende de la bioquímica, sino también de la capacidad de tener voluntad de trabajar la relación de pareja, porque a veces parece hoy en día que como todo lo basamos con la neurociencia, pues que hay que dejarse llevar y que las cosas o salen naturalmente o no salen. Pero me sorprende, fíjate, que en la fase, digamos, ya madura de un amor, también haya una parte bioquímica. Bueno, es que la parte bioquímica de ese momento está sobre todo ligada a lo que llamamos el apego. Hablábamos de 3 fases. La primera es la atracción o el deseo sexual, que te puede pasar con mucha gente, es decir, puedes sentir atracción física hacia mucha gente. Luego el amor romántico, que es lo que hoy en día ya los expertos definen como de todas esas personas eliges a una, y esa una es que no puede haber otra. Y entonces entras en eso que hablábamos de la obsesión de la dependencia, que es similar a la sensación de una droga, porque no puedes estar sin otra persona, todo lo enfocas a esa persona. Y encima en esa fase de chispazo hay un tema muy interesante y es que se desactiva dos zonas del cerebro. Y esto a mí me parece muy divertido, entre comillas. Una es la amígdala, que es la zona del miedo y de las defensas. Por eso, como bien decía Platón, no hay hombre tan cobarde que el amor no convierte en un valiente. O sea, se hace uno intrépido. Se hace uno intrépido. O sea, cualquiera que esté escuchando y que se ha enamorado sabe que en ese momento que te enganchaste con alguien hacías pues cosillas, tonteriucas, locurillas, que dices, pero ¿cómo demonios yo pasé por esto? Sí, y sobre todo yo creo que desprecias los signos de alarma. Quiero decir, si el otro presenta rasgos negativos, curiosamente, en ese momento te dan igual y no tienen importancia. Bueno, porque la corteza prefrontal, que tú y yo hemos hablado aquí mucho de ella, que es la de la zona delante del cerebro, es la que se encarga de planificar, de razonar, la del juicio. Es la zona que nos hace un poco seres superiores, la de gestión de las cosas. Bueno, pues se desactiva en el momento que uno está en esa fase de enamoramiento. Entonces, uno está impedido para ver ese defecto. Solo se enfoca
en lo que le gusta, esto potenciado por la dopamina. Claro, luego le dices a una persona que dice, no, es que me separo de él porque es irresponsable en el uso del dinero común, o me separo de él porque es violento, o me separo de él porque es promiscuo, pero de ello ya tenías indicios previamente y la gente te dice, pero vamos a ver, si tú lo sabías al principio, si lo hablamos, ya... Pero es que al principio no te importaba. Al principio, por esto, por ejemplo, ahora lo tengo yo en una paciente de mi consulta que viven ya en pareja y ya se han comprometido, pero ahora que pues han pasado esos, yo no digo 17 meses, pero sí te digo 2, 3 años, ella que quiere tener un hijo y él le dice, yo ya te dije que yo no quería tener hijos. Le dice, ya, bueno, vea, pero yo pensé... No, yo te lo dije. Claro, en ese momento algo que es tan importante como el tema de los hijos. O otro día lo hablaba con una paciente que yo explico mucho en consulta que una cosa importante es, si tú quieres acertar en la pareja, es saber un poco qué buscas. Porque cuando llega esa fase de enamoramiento, como no tienes la capacidad de razonar con tanta fluidez, pues es mejor saber lo que ya vas descartando de primeras. Entonces otro día lo hablaba con una paciente que me decía, por eso siempre me gustan los casados, porque nunca lo he tenido en la mente. Claro, en el momento que te empieza a gustar tu jefe que está casado, de repente te olvidas, tu sistema de juicio se desactiva. Y entonces eres capaz de enfrancarte en una relación, o es una relación de verano. Uno vive en Asia y el otro vive en África. Y de repente dice, no tiene ni pies ni cabeza. Te lo están contando a ti, tú dices, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, claro. Pero no lo ves. Entonces esa primera fase tiene ese componente tan divertido, tan bonito, pero que como leí hace unos meses en un libro que decía un psiquiatra americano, decía, sería imposible que el organismo aguantara el enamoramiento ese del principio toda la vida, que no comes, que las comidas te sientan bien o mal, que estás trabajando y miras 74 veces el móvil a ver si te ha contestado o no te ha contestado, que piensas, que imaginas, que dices. De hecho, se activa el sistema de recompensa propio de las drogas. Lo que pasa es que en las drogas la sustancia que entra es una sustancia externa y que hace mucho daño al organismo, y en este caso no hay ninguna sustancia externa. Por lo tanto, el amor de hecho es muy bueno para la salud. Lo que pasa es que te puede hacer sufrir lo más grande si la cosa te sale mal. Y tiene varios sistemas de recompensa. ¿Cómo funciona el sistema de recompensa? Si tú tienes un problema con, pensemos, el alcohol, tú estás todo el día pensando, ¿cuándo voy a tomar alcohol? ¿Cuándo voy a ir al bar? ¿Cuándo quedo con los amigos? Estás todo el día maquinando. No tengo dinero, pero le voy a pedir dinero a no sé quién. Sales, te lo tomas, llegas a tu casa y tienes el bajón, ¿no? Este es el sistema de recompensa. En el amor es cuando le voy a ver dónde he quedado, qué me pongo, qué tal. Entra en un campo obsesivo el asunto, ¿no? Es decir, ¿Y qué le podemos recomendar a la persona que padece estos males de amor, pero para que haga algo cabal, para que no se enfrasque en una relación tóxica? Bueno, yo creo que lo primero es, siempre digo, tener un conocimiento de lo que uno le viene bien en su vida como pareja. Y para eso hace falta tener un gran conocimiento de uno mismo. Es decir, lo que a uno le sirve, al de enfrente no le sirve. ¿Cuántas veces dices, ay, para este chico? El otro día estaba yo en una cena con todo el equipo de la consulta y hablábamos de, oye, pues este chico podríamos presentárselo. Pero claro, que es que lo que a uno le sirve, al de enfrente no le sirve. Entonces cada uno tiene que saber qué busca, qué son para ti tus prioridades para que esa relación funcione. Porque es que esto ya te filtra una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Y hace que cuando ves que algo viene, y tú dices, la verdad es que esto es lo que me suele gustar, que sé que no me conviene. Esta frase es buenísima. Es una señal de madurez enorme. Ver venir eso que te atrae, eso que hablábamos del deseo sexual, de la atracción, que hay gente que dice, a mí me gustan los malotes, tengo una paciente que dice, es que María, me gustan los sinvergüenzas. Y cuando veo al típico buena persona, digo, fuera. ¡Qué horror! Dice, y luego, allá que sufro, y allá que... Entonces, también tengo un conocimiento y a veces saber que tengo que romper un círculo vicioso donde me he metido, donde siempre busco un patrón, que ese patrón no me conviene. Esto sucede muchas veces en personas pues que por la manera que les han enseñado a querer en su familia, la historia de sus padres, la historia de sus primeros amores, marcan muchísimo. Por ejemplo, cómo te han querido al principio, cómo en la adolescencia, incluso las primeras relaciones sexuales marcan mucho tu manera que te vas a vincular, porque las relaciones sexuales tienen un gran componente en el amor, y ya no te cuento las hormonas que se activan ahí y los relacionadas que están con potenciar o disminuir la capacidad de amar. Y muchas veces tenemos circuitos muy intoxicados de la infancia. Buscamos, pues cuando tenemos un padre autoritario, un padre enfermo, un padre alcohólico, hablo muchas veces también del caso de las mujeres, o una madre muy posesiva, muy sobreprotectora, unos padres que siempre se han llevado mal y que el grito ha estado siempre en casa. Y entonces, donde nuestro cerebro se siente
Cómodo. Y más que cómodo en terreno conocido, es en un entorno con un tipo de pareja que no me conviene, pero en mi cerebro lo detecta como zona conocida. Y no es que sea bueno para mí, pero como mi cerebro lo detecta como zona conocida, ¿cuántas veces te ha pasado, Cristina? Y seguro que alguien te dice, qué mala pata, mi padre era alcohólico y me acabé casando con un alcohólico. Y dices, pero ¿cómo es posible después de lo que has odiado ese mundo? Porque el cerebro busca cuando detecta algo similar a esa zona de la infancia, que nuestro cerebro la detecta como esa zona de conocimiento, se acerca a ella. Y por eso repetimos patrones muy relacionados con nuestras figuras de apego, con nuestros padres o con nuestros primeros novios. El primer novio tiene mucha influencia. Yo cada vez tengo más pacientes que de repente se separan y se reencuentran con su primer amor del instituto y dicen, oye, que he vuelto a sentir algo, ¿no? Porque en esa época se quedó grabado, se idealizó esa relación, fueron momentos muy importantes y uno es capaz de volverse a reenganchar. A reenganchar. Bueno, ¿y cómo evoluciona el amor? Bueno, luego el amor, cuando ya pasa esta fase de enamoramiento, gracias a Dios, llegas a una segunda fase que es la fase de apego, la fase de vínculo, la fase de estabilidad, de equilibrio. Y aquí se requiere sobre todo hay un tema fisiológico de base, es decir, tiene que haber un buen equilibrio hormonal, que ahora hablamos, pero sobre todo la capacidad de tener voluntad. Esto lo he aprendido de mi padre porque ha escrito sobre esto, libros. Muchísimo. Que es las cosas que tú te propones, pero ya con inteligencia. Si tú solo dependes del sentimiento, si tú solo dependes de decir yo esto lo siento, es que los sentimientos fluctúan, Cristina. Una mañana te levantas... Esto es muy importante decírselo a las personas. Las emociones fluctúan e incluso durante muchas épocas están ausentes. Están ausentes. Yo doy muchas veces el ejemplo de los hijos. Tú puedes adorar a tus hijos, quererles con locura, pero de repente levantarte una mañana y no soportar a tu hijo. Y no significa eso que le echas de casa. Significa que sabes que tienes una época que tu hijo está más insoportable, tú estás menos tolerante, no le entiendes, está más callado tú. Pero eso no significa que haces una ruptura. Lógicamente las relaciones de pareja no son como las relaciones con los hijos, pero para entender que los sentimientos y las emociones cambian, y uno no puede tomar las decisiones importantes de su vida según un patrón de sentimientos y emociones. Si uno quiere tener siempre la chispa del enamoramiento, tiene que saber que va a tener que cambiar de pareja constantemente. Si uno quiere tener esas mariposas, esa explosión y cóctel de dopamina, serotonina, epinefrina, es decir, eso que hablábamos al principio, porque lo lógico es que pase. También te digo una cosa, tengo una paciente que lleva 25 años con su marido, que me dice que cada vez que su marido se va de viaje, que se va una vez cada 15 días, está nerviosa cuando llega. Y entonces se pone nerviosa, como cuando eran novios. Digo, mira, pues oye, sería bueno que todos estos investigadores miraran tu cerebro a ver qué demonios le pasa. A ver qué demonios le pasa. Y que está con esa inquietud propia de cuando tienes 15 años y te va a venir a buscar tu novio a la puerta de tu casa. Mírala, qué suerte. Ya, yo muchas veces me lo cuenta y digo, oye, pues a veces me sorprende y digo, pero bueno, también tenemos que aspirar a eso, sabiendo que existe. Pues también aspirar a tener... ¿Y qué parte, Marian, en la relación ya establecida reposa sobre una cuestión, es que no sé si es hormonal? Por ejemplo, la sexualidad indudablemente desempeña un papel fundamental en la pareja. Eso permanece en el tiempo. ¿Qué parte tiene que ver con los afectos? ¿Qué parte tiene que ver con el compartir intereses de todo tipo, comunes? Bueno, es que cuando estás en la primera fase lo que te importa es vivir ese momento, ¿no? Es ese momento tan apasionante que te está sucediendo y te da igual que la madre de tu novio o de tu marido sea una señora que te cae fatal, o que los cuñados sean unos tíos rarunos, o que el dinero pues no sé qué, o que el trabajo no te convence. Es decir, en ese momento todo eso te da más igual. Y una de las cosas importantes es que cuando al principio tú lo asientas con la mayor cabeza posible, el desarrollo de la relación va a ir muchísimo mejor. Si tú todos esos temas básicos al principio los pasaste por alto, cuando esa fase y la corteza prefrontal se reactiva y eres capaz de volver a razonar, empiezan a surgir los miles de problemas. La convivencia, el tema de los hijos, la educación también de los hijos, la relación con la familia política, la gestión del dinero, el tiempo libre. Por eso esa primera fase determina la segunda. Luego la segunda es también entender cómo esa persona va a llevar su vida sexual. Cada uno tiene una vida sexual distinta. Yo creo, una de las cosas que he descubierto en consulta es que hay clichés relacionados con la parte sexual. Si quieres un día lo hablamos, cosas que se dicen, que se piensan, que todo el mundo
considera que son lo normal en las relaciones sexuales. Y luego cada caso es un mundo. Pero lo importante es saber qué le gusta a tu pareja, qué te gusta a ti y un punto en común. Decidir, tomar decisiones en común sobre los temas relacionados con educación, dinero, trabajo, viajes, ocio, con los temas difíciles. Porque claro, luego te viene el dolor. Es que no hay una pareja que no pase por algo gordo. Eso te iba a decir, porque ahora nos queda la etapa del sufrimiento, donde de repente pues tienes que hacer frente a los vaivenes de la vida e incluso a las limitaciones del otro. Bueno, es que el sufrimiento nos acompaña y yo siempre repito una frase y es que no conozco una vida sin sufrimiento, sin batallas y sin heridas. Es decir, uno puede hablar, y como psiquiatra yo tiendo a intentar ser siempre positiva en mi mensaje, pero como digo, yo me dedico a escuchar pues vidas de personas que sufren muchísimo y que no lo son capaces de gestionar de forma autónoma. Entonces, es verdad que el sufrimiento pues te puede hacer mucho daño, pero también es cierto que cuando en esa pareja las bases se han construido de forma sana, cuando los pilares son sólidos, cuando llegan esos momentos duros, hay personas que esto les une, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la enfermedad o en la muerte de un hijo. Algo que desgraciadamente a mí me ha pasado hace poco con una persona cercana y que lo ves y ves como cuando la pareja está bien asentada, eso les une más y les hace más fuertes a pesar del enorme dolor. Si esa pareja, sus pilares y sus sistemas son distintos, falta comunicación, pues un problema de dinero, un problema de una enfermedad, y ahora mismo creo que todos tenemos algún familiar que está enfermo o que está pasando por una enfermedad, porque desgraciadamente hay un boom de enfermedades, la gente vive mucho más. Pues la gestión de una enfermedad es un momento muy duro en la pareja. Tener que traer a casa, estoy pensando en un matrimonio que tengo en mi consulta, que ahora tienen a la madre con Alzheimer en casa, y eso ha cambiado toda la relación de pareja, es otra cosa. Y uno se lo tiene que plantear como que pues la vida en ese momento te ha dado ese palo y es una temporada en la cual tu relación de pareja pues pasa a un segundo plano porque hay el cuidado de una persona, pero sin descuidar los detalles de la convivencia. Porque cuando ya te pones a descuidar los detalles de la convivencia, eso ya empeora toda la relación. Pero efectivamente, también te digo que cuando tú tienes una buena relación de pareja y te llega el dolor y el sufrimiento, yo siempre digo que el mejor antídoto a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento es tener un buen sistema de amor al lado. Y ya no solo un amor de pareja, un amor de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos, es decir, el sentirte querido, que ahí sí que hay una hormona que está muy pendiente de todo esto, mitiga los efectos del dolor y del estrés en el cerebro y en el organismo. ¿Y existe el amor a primera vista? Porque el enamoramiento genera todas esas energías, pero me imagino que reclama unos tiempos, aunque sea un día o dos. ¿Hay personas cuya relación puede tener éxito que se hayan trabado en el primer instante? Pues mira, se ha estudiado mucho el amor a primera vista y los neurocientíficos lo han visto mucho y incluso han escaneado cerebros para ver de qué se trata. Entonces, amor a primera vista es esa parte de la atracción sexual que hablábamos, que es que de repente es tan fuerte que todo tu cerebro se nubla y ya esa es la persona de tu vida. Yo en general creo poco en ello, en el sentido de creo poco en el futuro de esa relación, porque creo que si toda la parte racional no la has podido hablar, cuando baje todo ese éxtasis de emociones y te vas a reencontrar con una persona. Pero también te digo que tengo 2 casos en mi cercanía que fue amor a primera vista y les ha funcionado. Entonces yo cuando algo ha funcionado no puedo negarlo. Digo, pues quizá sí que existe y hay algún mecanismo que todavía desconocemos. Bueno, probablemente que coincide, se da un episodio de buena suerte, aquella impresión inicial con los datos que son necesarios para consolidar una relación. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver si tú sabías lo que buscabas y de golpe aparece todo unido como en una constelación y dices, yo buscaba esto y de repente es esa persona, ¿no? Y yo creo que la gente que sabe lo que busca y de repente lo siente, esto me lo dijo mi madre una vez, me dijo, cuando lo tienes claro y no hay ninguna duda, ¿no? Y de repente todo se une, todo se junta y parece que esa es la persona que querías para ti. Y si lo puedes luchar y trabajar, pues puede llegar a buen puerto. Muy bien, Marian Rojas.